Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, 4 minutos ya sobre las 9 de la mañana, estamos de vuelta y vamos a recibir hoy al Partido Popular, al grupo del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, en el Cabildo Insular de Fuerteventura vivíamos esa toma de posesión del nuevo gobierno, donde vivíamos, como decía, una jornada muy emocionante, muy intensa, hace ya 2 días. Está con nosotros Jessica de León, bienvenida. Buenos días. Yolanda Malaquías, que se estrena, además, en este caso, como grupo en el Cabildo. Bienvenida, Yolanda. Buenos días. Domingo Pérez. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Claudio Gutiérrez, que conoce ya ampliamente el Cabildo y el grupo. Buenos días, Nuria. Y también Esther Hernández, que también, junto a Yolanda, se estrena en este grupo del Cabildo. Hola, muy buenos días. Bueno, valoraciones sobre ese pleno. Jessica de León nos emocionó, vamos a decir que creo que nos emocionó, que ha sido una de las grandes notas, ¿no?, de esa jornada, y además ustedes tendían puentes a este grupo de gobierno, decían que un gobierno no pueden ser 12 o 13, tienen que ser 23 personas. Bueno, es que hay retos importantes en la isla de Fuerteventura, ¿no? En toda la campaña hemos escuchado pues los grandes temas, que son el agua, la vivienda o el transporte, que son temas urgentes para Fuerteventura, y entendemos que una posición responsable, leal y constructiva, como es la que quiere hacer el Grupo Popular a partir de hoy, pues tiene que centrarse en tender la mano primero para que estos 100 días el Gobierno pueda trabajar junto a la oposición y solucionar esos grandes temas y firmar, como habíamos propuesto también en campaña, un gran pacto insular por el agua para que Fuerteventura avance en definitiva en servicios. Hoy vemos como otra vez gran parte de la isla de Fuerteventura está sin agua. Ayer precisamente los ciudadanos me escribían, ¿no?, que parecía como que después de las elecciones nos habíamos olvidado de los ciudadanos, y no es así. Es que mientras en campañas algunos prometían que en 4 días asumían el gobierno, que ahora iban a tener agua, eso yo creo que son discursos cortoplacistas, porque cuando se cierran las urnas hay que volver a trabajar sobre un problema que es muy difícil de solucionar si no te encierras en un despacho y estás 24 horas gestionando para poder licitar esos 200 millones de euros del Picabas que den lugar a la renovación de las tuberías, a la red de transporte, a todo lo que tiene que ver con la producción y almacenamiento de agua. Por tanto, bueno, pues teníamos que hacer ese ejercicio de tender la mano y poner desde el primer momento los cimientos de qué tipo de oposición va a ser el Partido Popular en los próximos 4 años, aunque yo creo que serán menos. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque ¿ustedes confían en que este pacto va a llegar hasta el final? En la estabilidad que están intentando inocular en los vecinos. Al fin y al cabo venimos de 4 años muy difíciles. Es cierto también que un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista se ha sostenido en anteriores legislaturas. ¿Confían en que esto va a llegar hasta el 2027? Bueno, cuando alguien llama a un pacto estabilidad y no le añade la palabra futuro, proyecto, es que significa que una parte ha tenido que cerrar precipitándose por considerar cuestiones que no vamos a analizar, pero que es Coalición Canaria, donde efectivamente su principal socio no era el Partido Socialista, y otro quiere esa estabilidad porque iba de salida, si no entraba en las instituciones, con lo cual cuando 2 personas se agarran y no hay en medio un proyecto de isla, un proyecto compartido que ilusiona a la gente y que ilusione a la ciudadanía y que genere confianza, sino más bien esto es la estabilidad, simplemente, yo creo que, bueno, de momento no tiene visos de que pueda prosperar durante 4 años, por mucho que diga el Partido Socialista que ha respetado todos los pactos en los que ha estado. Bueno, valiente, ¿eh? Jessica de León se ha levantado esta mañana, no tiene visos. ¿Coinciden en el punto de vista? Efectivamente se está repitiendo estabilidad, estabilidad, estabilidad. Casi como un mantra, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando se hace un pacto, el ambiente se nota cuando es un pacto real, de futuro, con ganas, con cariño y con amor, ¿no? Y en este caso, pues bueno, como dice Jessica, pues parece que fue un pacto como obligado y precipitado, ¿no? De todas maneras, los pactos normalmente llegan a su fin o terminan antes del mandato desde dentro, ¿no? Suelen desde dentro donde se suelen empezar las diferencias. Lo comprobamos la pasada legislatura, cuando desde dentro es donde se empezó a romper el cabildo hasta en 3 ocasiones, ¿no? Por lo tanto, no seremos nosotros desde fuera los que rompamos ese pacto, ¿no? Nosotros dejaremos que este grupo de gobierno empiece a trabajar y a caminar y luego ya veremos cómo va funcionando. Pero no seremos nosotros los que estemos incordiando, ni muchísimo menos para desequilibrar este acuerdo que ellos han preparado. Por lo tanto, yo creo que veremos en los próximos meses cómo caminan ellos, cómo se entienden, si realmente son un grupo homogéneo, un grupo armónico y un grupo con un mismo sentido de visión de la isla. Y en esa línea veremos a ver qué pasa. Nosotros, por supuesto, que le vamos a dar ese espacio, ese tiempo que siempre hay que darle a un nuevo grupo de gobierno y veremos cómo suceden los acontecimientos. ¿Cómo se sintieron ustedes, Claudio, sabiendo que buena parte de la ciudadanía, no lo digo yo, lo dicen los datos de las urnas, confiaron en el Partido Popular, creyendo que efectivamente sí había un preacuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria, que esa misma afinidad que mantenían en la última parte del mandato iba a ser precisamente la energía para el próximo gobierno? Yo creo que la población tampoco es que nos votase a nosotros porque podíamos tener un preacuerdo con Coalición Canaria, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que... No digo eso, pero sí, fueron segunda fuerza política. Sí, nos votó porque yo creo que veníamos de 2 años cortos pero intensos de gestión en el Cabildo, y yo creo también porque el Partido Popular a nivel insular pues también ha dado un subidón en muchos municipios y todo eso se fue transformando en un apoyo mayor que en anteriores legislaturas. Pero no porque, bueno, te voy a votar para que pactes con tal, bueno, te voy a votar porque nos gusta cómo trabaja el Partido Popular, nos gusta la candidata y el partido en general nos ha dado ese impulso, ¿no? Luego, nosotros yo me hacía mucha gracia porque en la precampaña y demás decía, bueno, que ustedes son la marca blanca de Coalición Canaria. Y yo siempre decía, bueno, pues desde 2011 hasta ahora siempre ha pactado Coalición Canaria el Partido Socialista. Si no, ahí está la hemeroteca. 2011-2015, 2015-2019 y ahora 2023-2027. Entonces, pues a ver quién es la marca blanca, a ver quién es la marca blanca de Coalición Canaria. Pero bueno, yo creo que nos queda una sensación agridulce porque, bueno, hemos pasado de 4 consejeros a 5, hemos subido, Jessica, tenemos los datos, creo que 2.000 y pico votos o algo así al Cabildo, y yo creo que eso refrenda que hemos hecho una buena gestión los consejeros que estuvimos, y también que el partido en la isla pues nos ha apoyado y hemos dado ese impulso, ¿no? Que tu ilusión era gobernar, por supuesto, porque para eso nos presentamos y porque teníamos ilusión de seguir rematando el trabajo que estábamos haciendo los consejeros. No ha podido ser, se ha hecho este pacto y bueno, ahora solamente queda esperar que camine el Cabildo y ya veremos lo que pasa más adelante. Por lo tanto, ustedes no descartan abiertamente la posibilidad de que en caso de que no se cumpla, sobre todo esos 3 conceptos sobre los que ahondaba Jessica, ¿no? Entre ellos el agua, entre ellos la vivienda o las infraestructuras, en este caso, o la conectividad, como el transporte, con un contrato de los años 50 aún en Fuerteventura, no descartan que se pueda crear otro gobierno alternativo. Ya digo que los gobiernos alternativos se pueden crear a partir de que el gobierno que está se empiece a deteriorar, ¿no? Jessica nombraba en su discurso en el pleno pasado los 3 grandes pilares por los que nosotros vamos a trabajar, el agua, la vivienda y el transporte, pero Fuerteventura tiene muchísimos más retos también, ¿no? Tenemos ahí un plan insular que ya es ahora que se saca adelante, tenemos unas ordenanzas de acampadas, de renovables, tenemos una residencia mayores de Gran Tarajal que tenemos que darle solución, hay muchísimos temas que hay que dar solución y nosotros, como hemos dicho, y Jessica lo decía en su discurso, bueno, seremos lealtad, responsabilidad, seriedad, pero no silencio ni sumisión. Por lo tanto, desde que veamos que los temas no caminan o que no se hacen las cosas como con el sentido que nosotros entendemos, por supuesto que vamos a estar ahí los 5 consejeros para decirle a la ciudadanía lo que se está haciendo mal y por dónde no se está avanzando. Por lo tanto, yo creo que todo ahora es cuestión de esperar un poquito, que se empiece a trabajar y luego ya nosotros haremos nuestra labor de oposición leal, responsable y seria, pero también crítica y, por supuesto, haciendo una oposición constructiva para Fuerteventura. Constructiva, también palabra que utilizó Sergio Lloret, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, en su labor de oposición. Esther Hernández, valoraciones sobre... no solamente ya sobre el pleno, que es lo que hemos podido vivir en directo con ustedes, sino también sobre el futuro de este pacto.
Bueno, yo estoy con mis compañeros. Yo creo que primero que nada hay que dejarlos trabajar y ver cómo va funcionando el grupo de gobierno, que esperemos. Y además, yo creo que en el fondo deseamos que vaya bien, porque que vaya bien será que irá bien Fuerteventura. Pero es verdad que estoy un poco con lo que decía Jessica, que que fue un pacto precipitado y por tanto, desde luego, no ha dado tiempo de confluir programas, de confluir proyectos, de aparentemente en una legislatura, que fue la legislatura pasada, los dos partidos tenían rumbos tan distintos. Es difícil que esos caminos tan distintos de repente ahora sean tan iguales, y por tanto yo sí que creo que precisamente en el Cabildo de Fuerteventura pues tenían caminos más similares el Partido Popular y Coalición Canaria. Pasó lo que pasó, finalmente hubo este pacto y bueno, veremos cómo funciona. Así que estoy de acuerdo con mis compañeros también en que vamos a estar ahí trabajando, los 5 consejeros haciendo una labor firme, desde luego respetuosa y aportando. Yo creo que es importantísimo que salgan temas y además una legislatura trascendental para la isla de Fuerteventura, para los distintos municipios. Hay unos como el de Tuineje, que está esperando por una residencia de mayores desde hace muchísimos años y que vamos a trabajar todos, y además le tendemos la mano a la presidenta para que cuanto antes saque esa residencia de mayores. Luego, como decía, que el Grupo Popular va a apoyar esa iniciativa, y en otros municipios, bueno, pues hay otras que yo ahora iré aprendiendo también más las carencias, porque he estado más enfrascada en lo que ha sido Tuineje y conoceré mejor las carencias del resto de los municipios de la isla de Fuerteventura, pero que también, y un PIOF que no nos podemos olvidar que es fundamental para los majoreros y las majoreras. Yo creo que ya es hora de tenerlo, y será, por ejemplo, para mí, igual que decía que en Tuineje el plan general era fundamental, en el Cabildo de Fuerteventura debe ser una de las prioridades. Bueno, Domingo Pérez, quería preguntarle sobre el sur de la isla. ¿Qué pasó en el sur en las elecciones y por qué, después del trabajo que, bueno, pues nos lo relataba Dunia Álvaro con su compañera Miriam, el trabajo que se ha estado haciendo, han estado gobernando en esta legislatura dentro de los diferentes cambios que ha tenido y transformaciones el ayuntamiento? Es decir, en esta ocasión ustedes han podido tener áreas de gobierno. ¿Qué ha pasado para que esa cifra no mejore? Hombre, desde su experiencia? Yo creo que lo que pasó en Pájara fue en seguir manteniendo ese gobierno con AMF, ese partido que creaba la inestabilidad en toda la isla de Fuerteventura, por lo cual la gente nos pasó factura y no apreció el trabajo que habíamos hecho en el municipio de Pájara, ¿no? Sí, quizá ha sido mantener, pero bueno, en este caso ustedes también gobernaron con AMF y sin embargo el Cabildo sí subió, ¿no? Y subió además de una forma muy, muy considerable. Hombre, Quiero decir, el respaldo a Jessica de León no ha sido el respaldo a Dunia Álvaro, por serle muy clara. La realidad es que nosotros nos fuimos de ese gobierno en el cual AMF creaba inestabilidad en toda la isla de Fuerteventura. La prueba la tenemos, lo intentó en Tuineje, intentando presentar una moción de censura, la tuvo también en Puerto Rosario, la tuvo en Pájara, no nos podemos olvidar, también la tuvo en Pájara, en el Cabildo. Es decir, yo creo que todo lo que estaba pegado a AMF fue castigado. Yo creo que el gran castigo que recibimos nosotros en el municipio de Pájara principalmente fue el mantenernos en ese gobierno hasta el último minuto. Es decir, ¿usted considera que el cese voluntario en el Cabildo ha sido premiado por parte de los electores? Yo creo que sí, estoy convencido, pues la prueba la tenemos, que hemos sido la segunda fuerza política. También hay que reconocer que el trabajo que hicimos los 4 consejeros pues fue un trabajo pues exquisito, ¿no? Tanto en turismo como en deporte, como en juventud y educación, en artesanía. A usted no le hace falta piropos, ¿eh? Se los tira usted mismo, me parece bien, ¿eh? Hay que salir ahí, ¿eh? Hay que salir con ese orgullo y con ese amor. Yo estoy muy contento del trabajo que hice en artesanía, ¿eh? Yo sinceramente lo digo, desde alto luego, y claro, ¿eh? No, en artesanía se hizo un gran trabajo y se visibilizó, y de hecho sigue, ¿eh? Esos cursos de formación, todo eso sigue, y eso fue una semilla que usted sembró. Jessica. No, yo creo que Pájara además es un municipio muy complicado, ¿no?, para el Partido Popular. Tradicionalmente lo ha sido. Siempre en la historia del partido hemos tenido allí problemas para crecer, y es verdad que
bueno, pues habrá que hacer una reflexión más profunda de cómo empezamos a trabajar a partir de hoy para que los compañeros crezcan, porque es verdad que tenemos un buen equipo y ahora falta que ese equipo transmita las ideas y logre convencer cada vez a más gente, porque ahora, bueno, pues toca eso, toca que nos repongamos y que salgamos a las siguientes. Salgamos ya hoy pensando en las siguientes, porque es lo que al final el ciudadano premia, ¿no? Que no estemos los últimos 6 meses activos, sino que estemos los 4 años trabajando, que para eso nos han votado. Efectivamente. Bueno, una de las personas que ha sido mencionada prácticamente sin haber dicho ni pío, Yolanda Malaquías, junto con Esther Hernández, pero Esther sí ha dicho. Esther precisamente no se la conoce por mantenerse en silencio, ¿no? Pero Yolanda entra al Cabildo. Es una persona de partido, de hecho, es una persona de haber estado colaborando, ayudando a sus compañeros siempre en la parte de atrás, y una vez que accede, a partir de ahí todos son problemas. Yolanda, ¿cómo ha vivido usted esta experiencia? Bueno, problemas no, se ha trabajado, se ha estado en un grupo de trabajo donde se ha estado trabajando duro y bien y luego pues ya los acontecimientos ya te nombran, te sacan a la palestra negativamente, pero bueno, eso supongo que es tema de la política y que uno no puede manejarlo, no puede controlarlo y... ¿Usted esperaba una reacción así? No, para nada, porque también se ajusta mucho a la realidad, todo lo que se ha dicho, se ha mencionado y en ese sentido para nada me esperaba pues ese ataque tan personal y bueno, nada, un paso adelante y seguir trabajando, no queda otra. Si seguimos pensando en eso, no avanzamos. Estamos hablando, para aquellos que se hayan perdido, parece que estamos en una conversación casi semi-privada, ¿no? Estamos hablando de los inconvenientes que de alguna forma Coalición Canaria ponía sobre la mesa de cara a cerrar, entre otros, ¿no? Entre otros que ha habido Sí. una auténtica constelación de Total. problemas. Pero bueno, supongo que eso lo han sacado para justificarse ellos sus propios actos. Tienen que justificarlo de alguna manera y en este sentido pues me ha tocado a mí personalmente y contra eso tampoco puedes hacer nada, no puedes... O sea, ¿cómo te defiendes si es que no hay un porqué? No hay... Yo he tenido total libertad, he trabajado con este grupo súper bien, hemos tenido reuniones, nos hemos manifestado todos y todo iba en una misma dirección. Para nada ha sido como se ha dicho, como se ha mencionado, como se ha contado y contra eso no puedes tampoco... Ellos mismos son los que se han delatado también en sus declaraciones en la prensa. Unos dicen una cosa, luego otros dicen otra, se desmienten, se justifican. El pacto está ahí y eso, lo que dicen mis compañeros, o sea, vamos a ver si realmente hay una estabilidad y lo llevan a buen término. Eso es lo que esperamos todos y eso, lo que han dicho mis compañeros, una oposición constructiva, leal y trabajando por los ciudadanos. Lo han superado ya. Sí, no queda otra. ¿Cómo está el PP internamente en Fuerteventura? Sin ánimo de Trabajando para que Feijóo sea presidente. ¿No? Bueno, Jorge Marante, a ver si la jefa nos deja y nos permite que vengan a contarnos, y Bruno, por supuesto, Jorge Marante y Bruno, que son los candidatos al Senado y también al Congreso, para poder, seguir manteniendo. Pero el Partido Popular, aparte de trabajar con Feijóo, insisto, no quiero que ustedes desvelen a lo mejor lo que forma parte de la sede, ¿no? Y de ustedes mismos. ¿Está siendo un momento difícil? Bueno, no se nos esconde que evidentemente sí, todos esperábamos tener ese preacuerdo con coalición cerrado y estar gobernando las instituciones, porque entre otras cosas, bueno, Esther ganó en su municipio y merecía gobernar el municipio de Tuineje. Habíamos sacado unos muy buenos resultados en La Oliva, buenos resultados en Puerto, habíamos mantenido en Antigua, incluso crecido un poquito, en Pájara nos hemos mantenido y en el Cabildo habíamos crecido esos 2.000 votos. Pero la política es así y hoy estamos aquí y por eso cuando salen esas noticias en la prensa pues hay que esperar, y porque uno se levanta un día siendo vicepresidenta y al siguiente te levanta siendo jefe de la oposición. Por tanto hay que superar este trance
donde de verdad que un poquito el partido está como de luto, pero es un luto que yo creo que tiene que pasar con el tiempo, trabajar, verse y reencontrarse otra vez en todo lo que tenemos que hacer en la isla de Fuerteventura. Y oye, la posición es verdad que es frustrante, porque cuando tienes muchas ganas de trabajar, cuando lo tienes tan claro, cuando conoces los proyectos, pues te queda mucha pena no ejecutarlos y que se quede en el camino, pero bueno, pero eso hay que superarlo, y ya digo, la manera es trabajando, y este grupo yo creo que tenemos que lanzar 2 mensajes. Somos 5, ni 3, ni 2, ni 4, 5, y además ahora tenemos libertad de pacto, porque evidentemente ese pacto con Coalición Canaria y ese pacto a nivel regional, Fuerteventura está fuera de ese paraguas, con lo cual nosotros hoy podemos trabajar a derecha, a izquierda y a donde queramos, porque evidentemente siempre siguiendo las pautas de nuestra dirección insular y también de nuestra dirección regional, pero nosotros trabajaremos por volver a los gobiernos. ¿Coinciden? Totalmente, es que no queda otra lectura de la situación, ¿no? Lo acaba de explicar Jessica perfectamente, ya hay un pacto a nivel regional, pero aquí no es el mismo pacto, por lo tanto nosotros no somos los que hemos incumplido el pacto a nivel regional, por lo tanto nosotros estamos ahora, como se suele decir, libres para caminar por donde queramos los 5 consejeros que estamos unidos, y nosotros no tenemos ningún problema con Coalición Canaria, hemos gobernado, ni tampoco lo tenemos con el Partido Socialista. Nosotros siempre habíamos dicho en el Cabildo, yo lo repetí muchísimas veces, que nuestra línea roja podía ser Podemos no estar en el Cabildo, por lo tanto no tenemos ningún problema con los partidos que están ahora en el Cabildo, que han sacado representación. Por lo tanto, estamos libres de caminar donde queramos, ¿no? Y en esa línea vamos a estar predispuestos a formar gobierno, porque es nuestra intención, porque los resultados nos avalan. Como dice Jessica, es la segunda vez que creo recordar que somos la segunda fuerza en Fuerteventura, después del 2003, que sacamos 6 consejeros, y por lo tanto yo creo que ese aval nos da además la exigencia de aspirar a gobernar en el Cabildo de Fuerteventura. Por lo tanto, en esa línea vamos a estar. La situación se irá viendo por el camino. Y con respecto al partido, yo creo que no se nos esconde y no podemos negar la evidencia, que ha habido diferencias, que ha habido cuestiones, pero yo creo que esto nos tiene que también servir para madurar como partido, ¿no? Para madurar como partido, para tener cabeza en muchísimas situaciones, para tener unidad, porque teniendo cabeza, unidad y un partido fuerte, pues se consiguen muchos más objetivos, y a lo mejor pues estas situaciones no nos vuelven a pasar. Por lo tanto, yo creo que en política todos los días se está aprendiendo, esto nos debe servir de aprendizaje a todos los que formamos el Partido Popular de Fuerteventura, y yo creo que de esta situación vamos a salir muy fortalecidos en el 2027, ojalá que consigamos el gobierno de España, porque eso nos daría un impulso, pero tenemos ahí también un gobierno de Canarias que también nos va a dar ese impulso. Y la isla de Fuerteventura, pues ya se irá viendo poquito a poco lo que va pasando. ¿El proyecto de Fernando Enseñat está agotado? Esther, Domingo. Bueno, yo creo que esto no es un proyecto de una persona determinada, esto es un proyecto con una dirección, que tenemos ahora mismo una dirección insular, hay una dirección regional, y por tanto, evidentemente, siempre en todos los equipos de trabajo puede surgir discrepancias, pueden surgir problemas, claro que sí. Yo siempre pongo ejemplo que discutimos en nuestras casas con nuestros familiares, cómo no va a haber discrepancias también en un partido donde, desde luego, cada uno, bueno, pues tiene ideología o tiene pensamientos distintos. Por tanto, yo no creo que el problema del Partido Popular sea que el proyecto de una persona determinada está agotado, no. Esto quiere decir que seguramente, y estoy con lo que ha dicho tanto Claudio como Jessica, que todo esto nos ha servido de experiencia a todos, y hay que hacer autocrítica, y seguramente pues yo también la hago por mi parte, para mejorar, para mejorar todos, para ver en aquellos también decisiones que podemos haber tomado que hayan sido erróneas y no volver a repetirlas, bueno, pues seguramente a todos nos ha servido para mucho. Estoy de acuerdo con algo que decía también Claudio, y es que con el tema de la unidad, yo creo, y con lo que acaba de decir Jessica, que es que no somos 2 consejeros, no somos 3, no somos 5, somos 5 consejeros, y desde luego los 5 dispuestos a trabajar y aportar lo mejor de cada uno de nosotros, tanto lo que es en el partido, pero también, por supuesto, en los órganos de la institución, como estamos ahora mismo en el Cabildo de Fuerteventura. Domingo. Bueno, yo no diría agotado, ¿no? Ahora sí es verdad que lo que hay que tener mucha autocrítica interna dentro del partido para intentar salir fortalecido de esta pequeña crisis o de este pequeño problema que hemos tenido, por lo cual yo creo que lo más importante es tener una autocrítica
potente, fuerte, y que todo el mundo respetemos las maneras de pensar de todos los compañeros. Sería la mejor manera de salir fortalecido, ¿no? Domingo habla poco, pero... Bueno, por cierto, en cuanto a encuestas, que ya sé que las mejores encuestas son las urnas y demás, pero bueno, en este momento ya se están empezando a barajar, se está hablando de un cierto desgaste. Las encuestas nos daban la pasada legislatura 2-3 al Cabildo, ahora daban 3-4. Bueno, pero esto siempre lo defendía Jessica, ¿no? De las entrevistas y en los debates, que ella le añadía esa sal y pimienta y entonces le daba 2 más. Es decir, cuando daban 4 es que eran casi 6, o cuando eran 3 eran 5, y ha sido así, ¿no? Se han cumplido esas expectativas que Jessica con las que barajaba. Pero bueno, tienen unas muy buenas encuestas de momento apoyando a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a hablar del Gobierno de Canarias muy brevemente. Ayer se tomaba posesión, se constituía el Parlamento, hasta allí se trasladaban Fernando Enseñat y también María Saavedra, que por cierto, consejera de Educación y Juventud, que se estrena en esta legislatura en el Parlamento y seguramente va a dar esa frescura en todos los temas de Fuerteventura, que también son necesarios. Pero vamos a hablar de la constitución del Gobierno. Pese a la prudencia habitual de doña Jessica, se están barajando nombres, se están cruzando nombres, se está hablando de que el Gobierno esté compensado, ¿no?, en las áreas entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Mencionábamos el respaldo que ha tenido su posible candidatura por parte del sector empresarial, lo cual es una carta de presentación muy interesante para un Gobierno, ¿no?, de cara a gestionar el área de turismo. Bueno, yo creo que ahora el pacto anda en ese sentido, ¿no? En las quinielas, en ver quién puede formar parte de los gobiernos, qué perfiles se adaptan, cuáles son más técnicos, cuáles son más políticos, cuáles son más que respondan a los perfiles. Bueno, la verdad es que en el caso particular, la verdad que para mí es un honor estar en esas quinielas porque significa que algo habrás hecho bien, si no, no estarías. Pero hay que tener, lo que decías, prudencia, ¿no? Y precisamente por lo que decía antes, porque los tiempos hay que respetarlos, el 11-12 es el debate de investidura y hasta que no haya presidente no pueden haber consejeros, porque el presidente es quien nombra y quien cesa, igual que en el Cabildo, con lo cual vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Pero bueno, ayer ya se ha dado un paso importante, por primera vez Lanzarote obtenía la presidencia de la Cámara, Lanzarote y la Graciosa, en la figura de nuestra compañera Astrid Pérez. Sé que esta radio se escucha en Lanzarote, así que para los oyentes de Lanzarote yo creo que es una magnífica noticia, porque ella lo decía, porque era una manera de resaltar aún más el compromiso, si cabe, de ella con su tierra a través de la Cámara. Y bueno, y ahora lo que toca es ese debate de investidura, donde presumiblemente Fernando Clavijo será el presidente del Gobierno de Canarias. Y a partir de ahí ya los consejeros, los nombres, los nombramientos, los que vienen por ahí para abajo, que también son viceconsejeros, directores generales, y bueno, ya todo lo demás que cabe, ¿no? Bueno, en cualquier caso ya queda poco para saberlo. ¿Qué fecha? ¿De qué fecha estamos hablando? 11-12 se inviste, es el debate de investidura. Fernando Clavijo se publicará en el BOC el 13, previsiblemente. Y bueno, yo entiendo que 14, 15 más o menos de julio pueden estar los consejeros nombrados. 15 días de agonía nos quedan, ¿eh? 15 días de agonía todavía. No, de espera, no es una agonía, es una espera simplemente. Pero bueno, nosotros desde los medios queremos saber exactamente cuántos majoreros van a estar representándonos, ¿no? Y esto sí supone un cambio de tendencia interesante. Algo hemos aprendido de no tener a nadie en el gobierno. Ejemplos como Tuineje, por ejemplo, con esas reuniones bilaterales que había para el tema del muelle de Gran Tarajal. Bueno, teníamos un viceconsejero, menos mal, de transportes, pero no hemos tenido, como en otras legislaturas, un consejero que ponga los temas de Fuerteventura de una forma tan cercana, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es importante siempre tener responsables públicos de la isla de Fuerteventura. En este caso, bueno, pues es verdad que dentro del Partido Popular se maneja, o en las quinielas se escucha el nombre de Jessica. Yo creo que es un honor para el Partido Popular de Fuerteventura, ya no solamente para Jessica, porque como bien dice, seguro que algo ha hecho bien, sino yo creo que para los majoreros y para los majoreros es un honor. Y es verdad que luego, de cara a lo que es los ayuntamientos, y hablo desde mi visión en la etapa que fui alcaldesa de Tuineje, era mucho mejor hablar con gente de la isla que conoce las sensibilidades, que si hablamos del muelle de Gran Tarajal, pues no había que explicarles la sensibilidad que tenía la gente del municipio de Tuineje con el muelle, porque ya la conocían, fuera o no del municipio, y por tanto se trabajó de la mano. Si hablamos ahora mismo, podemos hablar también de lo que está pasando, que también será un problema que seguramente se abordará con el Gobierno de Canarias, con la residencia
de estudiantes, lo que llamamos el Tagoror, que una vez más se ha incendiado esta pasada semana y que el gobierno de Canarias, probablemente por no tener a alguien de Fuerteventura en este caso, o no tener cómo llegarle, le solicitábamos que que nos cedieran una parte de esa residencia y que nosotros la mejoraríamos para darle uso y poner a los colectivos allí. Y es verdad que el gobierno de Canarias en aquel entonces, la legislatura pasada, no nos escuchó y desde luego ha seguido una escalada, de incendios, de robos y demás, y ellos que pensaban mejorarlo no lo hicieron. Por tanto, es importante que haya, por supuesto que sí, cargos en el gobierno de Canarias que tengan la sensibilidad de la isla de Fuerteventura. Bueno, incluso para que nos traigan esa famosa tasa seca, ¿no? Ya que doña Yaiza llevó la tasa verde a La Gomera, que doña Jessica traiga la tasa seca a las islas. Que nos traiga agua. Precisamente de ahí la tasa seca. Bueno, los veo con mucho ánimo. Lo cual está muy bien. Hay que reponerse después de unas elecciones que son muy erosionantes para todo el mundo y para ustedes primero, que están en esa primerísima línea. Espero que se solucionen los problemas como tiene que ser y que doña Jessica pues esté subida también en esa consejería. En muchos aviones va a estar subida, en este caso, en caso de que sea nombrada. Nosotros y que sea lo mejor para la isla. Estamos un poco disgustados, ¿no? Porque si se nos va, pues... se nos va la persona que estaba siendo un referente, no solamente para nosotros en el grupo, sino para el plenario del Cabildo de Fuerteventura, ¿no? Con sus intervenciones y con su manera de hacer política. Pero bueno, ahora es contento porque va seguramente a una consejería que es de las más importantes del gobierno de Canarias. Vivimos del turismo y ser consejera de turismo del gobierno de Canarias es una responsabilidad muy grande, pero también yo creo que puede ser después de 4 años una satisfacción. Y yo creo que en ese aspecto no tenemos ninguna duda que Jessica va a tener esa satisfacción al final del mandato, ¿no? Y luego nosotros también centrados en las elecciones del 23, ¿no? Para que a ver si Jorge y Bruno, pues Jorge puede repetir la experiencia que ya hemos tenido Esther y yo, desde estar en la Cámara Alta en el Senado y Bruno en el Congreso, porque también es muy importante para ese gobierno de Canarias que en España esté gobernando el Partido Popular. Por lo tanto, lo vamos a volcar en ello y esperemos que así sea. Jessica de León entregará su acta en caso de que sea nombrada consejera de Turismo y se supone que la lista sigue, ¿no? ¿O no? Sí, claro, tiene que seguir la lista. Si alguien se va, tiene que seguir la siguiente. ¿Quién es el siguiente? María Saavedra. Sí. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Vamos a esperar a los 15 días. Vamos a esperar esos 15 días. Oye, desde aquí felicitar a Fernando y a María porque ayer ya tomaron posesión de su acta de diputados en el Parlamento y bueno, Fernando ha sido un excelente diputado, pero María, que llega nueva, que llega con esa... está temerosa, como digo yo, pero yo creo que María va a inyectar una ilusión y una energía como nos la daba a nosotros en el grupo, en ese grupo popular allí en el Parlamento. Y sé que esos 50 años ella quería celebrarlos allí en el Parlamento sentada y decidiendo cosas. Muy probablemente asuma todo lo que tenga que ver con educación y seguramente será la extensión de Esther en el Parlamento pidiendo eso para Gran Tarajal, la guardería, la Escuela Municipal de Antigua. O sea que vamos a tener allí una voz pues potente en el Parlamento y con ganas, porque al final ella, otra cosa no, pero transmite ganas, ilusión y alegría y la verdad es que da alegría tenerla en cualquier equipo. Bueno, pues equipos que siguen unidos, pero efectivamente en diferentes instituciones. Enhorabuena María Saavedra, enhorabuena también Fernando Enseñad y a los equipos en general del Partido Popular en toda la isla. Yolanda, mucho ánimo. Muchas gracias. También en este estreno que yo creo que es la que menos experiencia tiene dentro del cargo, ¿no? De las personas aquí presentes ahora mismo. Lo tiene, pero en la parte en la sombra, en la que no se ve, en la imprescindible, también, en la imprescindible. Señores, muy buenos días y, bueno, felices 15 días hasta los nombramientos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un alto, por cierto, que hoy vamos a hablar con Gonzo, el periodista gallego, que estará hoy en esas Voces desde la Frontera, un ciclo que está organizado por el periodista Eloy Vera en Fuerteventura. Llegará sobre las 2:30 de la tarde, pero vamos a tener la oportunidad de mantener una conversación telefónica al hilo de esa pequeña conferencia, charla con los oyentes que va a mantener hoy en el Palacio de Formación y Congresos. Estará hoy con nosotros también Lola García, presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura.